Muy buenas noches. Si hay niñas, hay bastantes niñas también en Panamá. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias, a todos por la oportunidad, el privilegio de estar aquí entre ustedes para animarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Estos esfuerzos que tienen como congregación local de fortalecer a la familia o las familias es fundamental, porque la iglesia se conforma de familias, ¿no? Y la palabra de Dios, pues evidentemente no calla en cuanto a la familia. Y los temas elegidos, pues son muy pertinentes, especialmente en el clima religioso y secular que está viviendo pues el mundo en todo lugar, ¿no? Especialmente en América Latina. Así que esta hermosa noche vamos a comenzar con el tema Enséñanos a orar. Verdaderamente, nuestros hijos necesitan la oración por todo lo que eso implica. Obviamente, el enfoque que vamos a dar es de padres a hijos, pero por supuesto que estos principios bíblicos también aplican para todos, a todos nosotros, así que va a ser de gran provecho para todos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pese a poseer todos los atributos y cualidades de Dios, porque pues cuando estuvo en esta tierra era 100% Dios, llevó una vida de devoción y oración a Dios. Y esto es algo maravilloso, porque nos da el ejemplo. Él es el máximo ejemplo para nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, por ejemplo, a partir del versículo 42, empezamos a ver esa etapa de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos esa devoción desde temprana edad. Lo vemos en Lucas 2:46, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Dice, oyéndoles y preguntándoles, y vemos esa devoción desde muy temprana edad. Luego en otros versículos, por ejemplo, más adelante, Lucas 3:21, vemos cómo incluso luego de su bautismo lo vemos orando. Lucas 5:16, vemos que él se apartaba a lugares desiertos a orar. Lucas 6:12, iba a los montes a orar, pasaba la noche orando a Dios. Lucas 9:18, había ocasiones en las cuales él se apartaba de sus discípulos para orar. Y así podemos seguir viendo muchos otros pasajes en los que Jesús nos muestra esta devoción, nos muestra esta vida de oración. La razón de esta conducta se debe a que Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Esta es la base de todo, hermanos. Jesús llevaba una vida de devoción y oración porque él tenía una relación íntima con el Padre. Por ejemplo, en Lucas 10:21 y 22, podemos ir allá también, vemos esta relación especial, especialmente el versículo 22. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vemos esa relación íntima entre Jesús y el Padre. Y es que Jesús, hermanos, dependía y confiaba plenamente en Dios, en el Padre. Y al ver tal estrecha relación, los discípulos obviamente no pudieron más que contemplar esa realidad. Y en una ocasión, en Lucas 11:1, vemos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y esta pregunta es curiosa, porque ¿acaso no eran judíos adecuados a la ley de Moisés?
como buenos judíos piadosos, ¿no sabían orar? Por supuesto que sabían orar. La pregunta es, ¿por qué le dicen a Jesús, enséñanos a orar? No les pregunta esto porque, no porque no supieran orar, sino porque obviamente querían orar como Jesús oraba. Querían orar como Jesús oraba. No solo la forma, tal vez el patrón que mostraba Jesús, como luego enseñan la oración modelo, sino también experimentar esa relación de plena confianza y dependencia con el Padre. Entonces el ejemplo de Jesús y la respuesta que les da en Lucas 11:2 en adelante, nos muestra que Él desea que todos sus seguidores gocen de una relación íntima con el Padre, de total dependencia y confianza, por medio de la oración. Eso es lo que nos enseña Lucas 11:2 hasta el 13. Él quiere que todos sus discípulos gocen de esa íntima relación de confianza y dependencia por medio de la oración. Entonces, nuestros hijos también deben ser seguidores de Jesús, imitadores de Él en todo, especialmente en tener una relación íntima con el Padre por medio de la oración, de total y plena confianza y dependencia. Pero evidentemente, para que nuestros hijos gocen de esta bendición, deben ser enseñados. Por eso, el tema se llama Enséñanos a orar. Y esa enseñanza se las debe dar en primera instancia, pues los padres. Los padres. La pregunta es, ¿cómo le enseñamos a orar a nuestros hijos? ¿Cómo le enseñamos a orar a nuestros hijos? Yo quiero que veamos 3 maneras en las que le enseñamos a nuestros hijos a orar. En primer lugar, le enseñamos a orar a nuestros hijos con nuestra devoción. Con nuestra devoción. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. Ejemplo de devoción. Pero comencemos definiendo el término devoción. Devoción se define como el amor y fervor religioso para con Dios. En simples palabras es amar a Dios. O sea que nuestros hijos deben ver en nosotros amor a Dios. Jesús es nuestro máximo ejemplo de devoción. En Juan 14:31 vemos explícitamente cómo Jesús dice, amo al Padre. Amo al Padre. Y obviamente Jesús no solamente demostró esto en palabras, sino también en acciones. Juan 14:31 mencionaba. Y lo vemos en sus acciones también en Juan 4:34. Jesús dijo en esa ocasión, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mostró ese amor hacia Dios, pues llevando a cabo la misión que tenía delante de él. En otras partes también, Hebreos 5:8, leemos que Jesús aprendió la obediencia y la llevó a cabo hasta la muerte. Filipenses 2:8, y muerte de cruz. Dándonos el ejemplo de una vida devota a Dios. Y fue justo esa vida devota que influyó tanto en sus discípulos, que hizo que uno de ellos deseara para sí y para los demás discípulos que les enseñara a orar. Lo que vieron los discípulos en Jesús los motivó a hacer esa petición. Enséñanos a orar. Obviamente esto nos motiva a nosotros, padres, a hacer lo mismo. Los padres cristianos, como seguidores de Jesús, deben llevar una vida devota a Dios, que demuestre ese amor reverencial y sacrificial al Padre, para entonces influir positivamente en los demás, especialmente en nuestros hijos. Y es que tenemos que comenzar hablando del ejemplo. En pocas palabras, eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos, y esto lo voy a estar repitiendo muchas veces, es con el ejemplo.
Mateo 5:16 es un versículo clave que podemos fácilmente aplicar a nuestros hijos. Mateo 5:16, el Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este principio lo podemos aplicar también a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven en nosotros ese amor sacrificial hacia Dios, si ven esa devoción en nosotros, pues naturalmente ellos van también a imitarla, van a seguirnos. Esta vida devota que imita a Jesús no es opcional, cristianos. No es opcional, es un mandamiento. Y lo encontramos en 1 de Juan 2:6, versículo que sé que conocemos, ¿verdad? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y qué nos demostró Jesús? Vimos hace un momento, una vida de devoción. Entonces, ¿cómo deben vivir los cristianos? Devotamente, ¿no? Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Y podría parecer una pregunta básica, superficial tal vez, pero no lo es. ¿Verdaderamente consideramos lo que nuestros hijos ven de nosotros? Y no deberíamos cometer el error de pensar que nuestros hijos no nos ven. Los subestimaríamos grandemente. Cuando nosotros pensamos que no nos están viendo 7 veces. Siempre están viéndonos todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, todo lo que decimos, todo lo que no decimos. Cómo reaccionamos, cómo respondemos. Todo. Y como padre les puedo dar muchas ilustraciones. A medida que avancemos le daré algunas ilustraciones de mi experiencia como padre. Porque también he cometido ese error de subestimar que Samuel no está viendo lo que estoy haciendo. Sí lo está viendo, ¿no? La pregunta entonces profunda es, ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Ven una vida devota a Dios? ¿Ven a Cristo en nosotros? ¿Ven una vida devota al Señor, al servicio en la iglesia? ¿O será que ven una vida devota al mundo y enfocada en el secularismo? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Este mundo, hermanos, está lleno de desafíos. Y si no somos cuidadosos, pues podríamos estar dándole un ejemplo a nuestros hijos que obviamente no queremos y que más adelante vamos a lamentar. Tal vez ahorita algunos de nuestros niños estarán muy pequeños y pensamos, bueno, no pasa nada. Pero tiene una gran repercusión en el futuro. Lo que ven nuestros hijos en nosotros tiene un gran impacto en la vida de ellos e influye grandemente en su toma de decisiones, tanto en la adolescencia, juventud, como también cuando son adultos. Así que, ¿qué queremos enseñarle a nuestros hijos? Queremos enseñarle a nuestros hijos una vida de devoción, una vida de oración. Queremos enseñarles que tengan una estrecha relación con Dios, de nuevo, en total dependencia y confianza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vivamos una vida devota a Dios. El ejemplo en primera instancia. Así que le enseñamos a nuestros hijos a orar con nuestra devoción, en primer lugar. En segundo lugar, también, hermanos, le enseñamos a orar a nuestros hijos con nuestra oración. Ya para ser más específicos, ¿no? Le enseñamos a orar con nuestra oración. Y aquí de nuevo obviamente tenemos que hablar de Jesús, porque es nuestro máximo ejemplo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la oración de Jesús? Bueno, definamos primero la oración. ¿Qué es la oración? En simples palabras, es una conversación con Dios.
Un poco más de detalle, pues es una conversación con Dios Padre que consiste en la expresión sincera de reverencia, exaltación, acciones de gracias y peticiones de parte del que ora, la cual llega a su presencia por medio de Jesucristo. Podría decirse que es una oración, ¿verdad? Un sentido un poco más completo. ¿Cuándo Jesús oró? Ya vimos algunos ejemplos, pero veamos un poquito más de detalles. Notemos esto. Jesús oró después de su bautismo. Lucas 3, 21, 22. Lucas oró en el desierto Jesús oró en el desierto antes de ser tentado. Lucas 5, 16. También oró antes de elegir a los 12. Lucas 6, 12 al 13. Notemos esto en el contexto de tomar una decisión tan importante como esa. Elegir a sus 12. ¿Qué hizo Jesús antes de eso? Lucas 6, 12 al 13. Orar. También antes de alimentar a los 5,000, Juan 6, 11, dice que Jesús oró, dando gracias. Estando solo, Mateo 14, 23. Antes de instituir la cena del Señor, Lucas 22, 17 al 19, dice que también Jesús oró dando gracias. Es más, también oró particularmente por los demás. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 22, 31 y 32. Este sí lo vamos a leer. Lucas 22, 31 y 32. En esta instancia Jesús oró por Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aún más, Jesús también oró en Getsemaní en gran agonía. En los evangelios no se nos describe que Jesús oró durante ese momento de gran aflicción, pero el libro de los Hebreos sí nos dice, hablando de ese contexto, que Jesús oró en gran agonía. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En gran agonía oró. E incluso, como bien sabemos también, Lucas 23, 34, Jesús oró desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? También hay otras frases en las cuales vemos que Jesús oró desde la cruz. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús oró toda su vida, en todas las circunstancias de su vida. Y obviamente sus discípulos estaban viendo eso. Jesús mostró su relación con el Padre llevando una vida de oración, la cual también manifestó al referirse particularmente a Dios como Abba. Es el término arameo que significa padre o papá. Y aquí hago una breve aclaración. No es papi como algunos creen. Hay que tener cuidado con esa informalidad y hasta falta de reverencia. Dios no es nuestro papi o papito. Es nuestro Padre. Es una relación distinta. A nuestro Padre humano le podemos llamar papi o papito, ¿verdad? Cualquier diminutivo parecido. Pero obviamente el término hace referencia a esa relación íntima entre padre e hijo, en el sentido humano. Entonces, aquí vemos a Jesús utilizando ese término también, que es de especial relación. Lo llama Abba. Como decía, lo cual expresa intimidad. Por ejemplo, en Marcos 14:36 leemos: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Jesús enseña entonces a todos sus seguidores a orar de la misma manera, con el ejemplo.
con su vida de oración y con esa especial cercanía. Y algo curioso que vemos en el Nuevo Testamento es también ese uso de ese término. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice, pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Nos dice Pablo a los cristianos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, cristianos, Abba, Padre. La relación que tuvo Jesús con Dios Padre es la que obviamente el Señor desea que nosotros tengamos también. Y es posible, pero es posible por medio de Cristo. Él es nuestro Abba Padre. Entonces vemos el máximo ejemplo en Jesús. ¿Qué hay de los padres? Bueno, de la misma manera nosotros los padres debemos hacer con nuestros hijos. Mostrarles nuestra vida de oración e intimidad con el Padre, porque así les enseñaremos a orar. Y esto, hermanos, mucha atención aquí, padres, esto les va a acompañar a ellos por el resto de sus días aquí en la tierra. Por el resto de sus días. Así que la pregunta es, ¿llevamos una vida de oración? ¿Hablamos con el Padre? ¿Oramos dando gracias por todo? ¿Oramos por nuestros hermanos? ¿Ven nuestros hijos que llevamos una vida de oración como Jesús? Es un mandamiento para todos, no solo para los padres, evidentemente. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que me gustan mucho con respecto a la oración, que nos enfatizan lo que venimos hablando, una vida de oración, no orar algunos momentos del día, sino llevar una vida de oración. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Este es el primer pasaje. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Más claro imposible, ¿no? Bueno, vamos ahora a Efesios 6, 18. Y vea cómo lo pone Pablo ahora en este otro pasaje. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Notemos el término allí, constancia, ¿no? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Más claro? Imposible. Pero tenemos un tercer pasaje. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Repito, 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, Efesios 6, 18 y Colosenses 4:2. Está muy claro. Todos debemos llevar una vida de oración. Es un mandamiento y tenemos el ejemplo en Jesús. Si lo hacemos, nuestros hijos obviamente van a ver ese ejemplo y lo van a llevar también a cabo. ¿Qué ocurre entonces cuando papá y mamá oran? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurre cuando papá y mamá oran? Además de transformar sus vidas y la de otros, especialmente la iglesia, ¿verdad? Cuando oramos por todos los santos, como acabamos de leer, también la vida de sus hijos son transformadas, porque ellos van a desear orar, porque lo ven en nosotros. Van a desear orar en toda circunstancia. Por ejemplo, en mi propia experiencia les puedo decir que pues hemos vivido eso y es algo tan grato y algo tan bonito. Cada vez que vamos a comer juntos como familia, mi esposa, Samuel y yo, pues yo siempre soy el que dirijo la oración. Y de nuevo, uno puede subestimar a un niño de 2, 3 años que no está prestando atención, pero sí está prestando atención. Y fue curioso esa progresión, porque obviamente él escuchaba que estábamos orando, ¿verdad? Cada vez que íbamos a comer,
le decíamos, ok, no se puede hacer, ¿verdad? Ruido, no se puede jugar, vamos a orar, y él hace así, ¿verdad? Entonces, ora con nosotros. Igual en las noches, cuando mamá lo lleva a la cama, pues también ora con mamá. Entonces, se está viendo el ejemplo de los dos, ¿no? Y un buen día, teniendo casi 3 años, en un almuerzo dice, papá, yo quiero orar. Y, ok, está bien. Y fue muy bonito escuchar a Samuel orar por primera vez y sobre todo por las palabras que utilizó. Fue pues algo parecido a lo que pues yo hago. Y fue muy bonito verlo orar. Yo no me senté a él, bueno, tienes que orar así, mira, hay que decir Padre, qué sé yo, no. Yo no le enseñé ninguna teoría, simplemente por el ejemplo, él, número uno, quiso orar y luego pudo orar. Solo con vernos, solo con escucharnos. Así que el poder del ejemplo, hermanos, es algo que no podemos medir, y cuán imprescindible es, cuán necesario es para nuestros hijos. Y también, curiosamente, otra anécdota, ya saben, generalmente cuando nos reunimos como iglesia siempre hay una sección de anuncios, ¿verdad? Generalmente en los anuncios se para un hermano y dice, bueno, la lista de oraciones, hay que orar por el hermano tal, la hermana tal, el hermano tal y todo lo demás. Y de nuevo, uno piensa, su niño no está prestando atención, sí están prestando atención. Y fue curioso que luego en las oraciones en casa que Samuel hacía, incluía personas que nuestro hermano decía. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de Samuel? Como es el caso de muchos niños, sin duda, muchos niños de ustedes también. No tengo duda de ello. Pues están prestando atención el ejemplo de sus padres, como también de quienes más los rodean, de la familia de la fe. Entonces, de nuevo, el poder del ejemplo es inmensurable cuando se trata de la crianza bíblica de nuestros hijos. Para ellos, hermanos, nosotros somos lo más grande o importante terrenalmente hablando. Esos son los padres para los hijos. Para ellos somos lo más grande o importante. Pero cuando ellos ven que nosotros, sus padres, buscamos y nos humillamos ante el que es más grande e importante en la vida, ellos aprenden a quién deben ir siempre por el resto de sus días. ¿Ya vemos por qué es tan importante? Hermanos, enseñamos a orar a nuestros hijos con nuestra oración, con el ejemplo. Pero por supuesto, en tercer lugar, veamos que también enseñamos a orar a nuestros hijos con nuestra instrucción. El ejemplo es muy importante, pero también vamos ahora a la instrucción. Es necesario también la instrucción y obviamente, nuevamente vemos aquí el ejemplo más grande que es Jesús, porque Jesús dio muchas instrucciones sobre la oración. Y cuando hablamos de instrucción, nos referimos a enseñanza, nos referimos a educación, nos referimos a formación y disciplina, capacitación. Y Jesús instruyó a sus discípulos a orar con su devoción y ejemplo, pero también teóricamente, con oraciones y correcciones. Por ejemplo, vayamos a Mateo 6, por favor, Mateo 6. Mateo 6, 5 al 15, vemos varias instrucciones sobre la oración que hace nuestro Señor Jesús a sus discípulos y obviamente a los cristianos del primer siglo, como también a nosotros. Mateo 6, 5 en adelante. Vamos a leer estos versículos brevemente. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Además, versículo 7, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, ¿verdad? Y vemos esa gran oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Instrucción. Instrucciones, ¿no? Vamos ahora a Lucas 11. Vamos a ver una enseñanza paralela y vamos a notar ciertas diferencias. Vamos a Lucas 11 y vamos a ver más instrucciones. Este pasaje ya lo habíamos mencionado. Lucas 11, 1 en adelante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿No? La oración modelo, pero es diferente, es lo que quería que notaran, ¿ok? Porque ahorita vamos a hacer otras explicaciones. Pero aquí vemos que Jesús da teoría también, instrucciones a sus discípulos. Y es notorio que estas oraciones difieren una de la otra, lo cual nos da a entender que no tenían la intención de ser tomadas como, digamos, una fórmula mágica que había que repetir y repetir. No, esa no era la intención, sino más bien como un patrón a seguir, como vemos en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 4, 23 al 31, vemos a hermanos de la iglesia del primer siglo orando, y no vemos que adoptan, digamos, una fórmula, ¿no? Del Padre Nuestro y demás, sino vemos que si se sigue el patrón, no las palabras, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 4, 24 leemos: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Y luego siguen hablando y orando a Dios y haciendo una petición en particular, ¿no? En Hechos 4, para sobre todo confianza, valentía para predicar y anunciar el Evangelio. Ahora, ¿qué aprendemos de estas oraciones y su contexto? De nuevo, nos muestran tanto un patrón, es decir, que hay un destinatario, hay palabras de exaltación, hay petición, hay exaltación y una conclusión. Hay un patrón de cómo se debe orar, pero también nos muestran la forma en que debemos orar. Especialmente el primer pasaje que leímos, Mateo 6, 5 en adelante. Por ejemplo, debemos orar, según Jesús, con confianza de una buena respuesta. Con confianza de una buena respuesta. Eso lo vemos en Lucas 11, 5 al 13. También debemos orar con sinceridad y humildad. Mateo 6, 5 y 6. Debemos orar con sinceridad y humildad. ¿Recuerdan las palabras que leímos de Jesús? Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Quieren ser vistos de los hombres. Entonces eso nos enseña que debemos orar con sinceridad y humildad. También leemos en ese pasaje que no debemos hacer vanas repeticiones y palabrerías. Pues eso era lo que hacían algunos judíos, especialmente los gentiles. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy curioso de estas vanas repeticiones y palabrerías, y lo encontramos en Primero de Reyes 18, 26. Vamos allá rápidamente, por favor. Primero de Reyes 18, 26. Y estas vanas palabrerías básicamente eran tomadas como si fuera una fórmula mágica. Una fórmula mágica, ¿no? Esperaban una respuesta
simplemente considerándolas como una especie de fórmula mágica. Primero de Reyes 18:26, tenemos aquí a los idólatras, ¿verdad? Los seguidores de Baal. ¿Y qué hacían? Dice, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. ¿Usted se imagina estar haciendo eso desde la mañana hasta el mediodía? Esa era la costumbre del paganismo, ¿verdad? Aquellos días. Y bueno, lamentablemente también hoy es común, ¿verdad? Esa forma incorrecta de orar. Así que no se trata de fórmulas mágicas, ni mucho menos de elocuencia. Se trata de una conversación, recordemos, sincera, humilde, en confianza. Entonces, esta es la instrucción que da Jesús en resumen. Y nosotros los padres debemos no solo poseerlas, ¿verdad? Ejemplificarlas, sino también debemos instruirle a nuestros niños, nuestros hijos, estas cosas. Es la labor de los padres, ¿verdad? Enseñar estos principios. Particularmente es la labor de los varones, del esposo. Esto lo vemos en Efesios 6:4, y dice, y vosotros padres, hay un término padres, particularmente se refiere a los esposos. Dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso, por supuesto, que involucra la oración. Es nuestro deber, como líderes y cabezas del hogar, enseñarle a nuestros hijos a orar con estas instrucciones que dejó Jesús. Así que debemos tener el cuidado, hermanos, debemos tener la intención de no dejar que nuestros niños, digámoslo así, aprendan solos. Claro que puedan aprender solos, pueden aprender en la iglesia, pero de nuevo vemos la importancia de en casa el padre especialmente enseñe estas instrucciones. Ahora, por supuesto que las madres también cumplen su parte aquí, de instruir a sus hijos en todo. Un gran ejemplo de esto lo vemos en Timoteo, ¿no? Timoteo fue el producto de la labor de su madre y de su abuela, ¿no? Segunda de Timoteo 1:5, segunda de Timoteo 3:15, nos muestran estas cosas, ¿no? Él sabía, dice, desde la niñez, las Sagradas Escrituras. Esa fe que tenía Timoteo, pues venía también de su madre Eunice y su abuela Loida. Entonces, por supuesto que las madres también cumplen un rol importante en esta área. Así que ambos, esposo, esposa, papá, mamá, deben enseñarle estos principios a sus hijos para que obviamente tengan esa relación íntima de total dependencia y confianza con Dios. Como decíamos, esta vida está llena de desafíos. Y sí, habrá momentos muy difíciles que van a enfrentar nuestros niños, adolescencia, juventud o adultez. ¿A dónde van a ir ellos cuando vengan esas aflicciones? ¿Qué les hemos enseñado todos los años anteriores? ¿A la desesperación o a la oración? Debemos trabajar esto, especialmente en sus primeros años de vida. Por último, es muy importante también que los papás les enseñen a sus hijos varones a orar haciendo peticiones bíblicas. Primera de Juan 5:14 encontramos otra instrucción muy importante. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos pedir conforme a su voluntad, no pedir, en otras palabras, pedir bíblicamente, orar bíblicamente. Y obviamente a los varones en particular, porque luego deben estar dispuestos a orar en todo lugar siempre. Primera Timoteo 2:8 dice claramente, quiero pues que los hombres, los varones, oren en todo lugar. Ya sabemos, los varones son llamados a presidir en la iglesia. Si le enseñamos a nuestros niños, ¿no? Pues más adelante van a servir al Señor presidiendo y sirviendo a la iglesia.
Eso es muy importante también. Así que, hermanos, en conclusión, Dios espera que todos, adultos, jóvenes, niños, tengamos una relación cercana con Él por medio de la adoración, por medio de la oración, perdón. El cielo está muy lejano, dicen algunos, pero para el seguidor de Cristo está muy cerca porque la oración, hermanos, nos acerca al cielo. No olvidemos eso. La oración es una de las más maravillosas bendiciones que el Señor nos ha dado y es, por tanto, el mayor bien que le podemos dar en esta vida a nuestros hijos. Así que enseñémosle a orar con nuestra devoción, oración e instrucción. Que el Señor nos bendiga grandemente. 5 minutos de receso.